Nos encontramos acá en Xesic Segundo. Precisamente venimos a compartir con la comunidad, ya que ellos decidieron inaugurar el día de hoy tan importante proyecto en el área de la educación, como es la construcción de 2 aulas y también la construcción de baños, servicios sanitarios. El día de hoy, pues conjuntamente con Verde y Azul, Water for People, la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché y la comunidad, pues se está haciendo entrega de este proyecto tan importante, ya que se hizo de manera tripartita, ¿verdad? Donde aquí en equipo pues se logró construir este proyecto y hoy, el día de hoy, pues está haciendo entrega a los comunitarios, ya que nosotros como Municipalidad de Santa Cruz del Quiché pues también nos interesa la educación y la salud de los niños, y en esta oportunidad pues hemos contribuido en entregar una escuela más en la comunidad de Xesic Segundo. En el día de hoy se está inaugurando en esta comunidad la construcción de 2 aulas que fueron trabajadas con la comunidad de Xesic Segundo a través del apoyo con la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché y también con el apoyo de Educo y Verde y Azul. Comentarle de que los niños realmente están en condiciones inapropiadas pedagógicamente hablando, ¿verdad? Para poder recibir su enseñanza diaria. Entonces, derivado de eso, pues se vio la necesidad de construir estas 2 aulas para poder paliar la necesidad que existe en esta comunidad. Los fondos básicamente vienen de familias españolas que con su aporte mes a mes pues nos permiten a nosotros como Educo Guatemala y Verde y Azul poder ser ese puente de comunicación y trasladar esos aportes a proyectos de desarrollo de esta naturaleza. Uno más de los servicios sanitarios acá en esta comunidad, pues uno de los objetivos es llegar a una cobertura total en todo el municipio de Santa Cruz del Quiché para que todas las escuelas tengan acceso a servicios sanitarios y los niños pues gocen de un servicio digno. El proyecto que Water for People está trabajando en asocio con Educo, pues, y también con la municipalidad. Los proyectos se trabajan de una forma tripartita, donde aporta la comunidad, aporta la municipalidad y aporta la organización.